y ha venido esta mañana a conversar con nosotros. Joseph Dyer, él es historiador, ha sido director del Archivo General de la Nación, profesor universitario hace muchísimos años, trabaja en la Universidad Ruiz de Montoya, ha publicado una serie de libros y viene advirtiendo una serie de problemas del funcionamiento de estas mafias en torno a esto que es patrimonio además de la nación. Doctor Joseph Dyer, qué gusto saludarlo, buenos días. Buenos días, encantado de estar aquí. No, al contrario, gracias por venir. Estábamos hablando un poquito antes de salir al aire y no sé cómo llamar a esto, sino decir que es una mafia o mafias, no sé, de repente el plural aquí aplica perfectamente, que se están robando nuestra historia, para decirlo en términos más coloquiales. Pues yo creo que tienes absoluta razón, tanto en la calificación como en el diagnóstico. Es un problema que tiene varias aristas. Ajá. Yo creo que la principal es la que tú has mencionado. Y cuando digo mafia, cuando decimos mafia, tenemos que referirnos a aquellas personas o sujetos que quieren tener documentos que son propiedad del Estado y patrimonio de la nación. Ajá. Es decir, hay pues malos coleccionistas, malos comerciantes culturales que quieren tener documentos antiguos, sellos, firmas, y que forman parte incluso de un comercio, por supuesto, ilegal totalmente. E ilícito. Claro, porque no solo es efectivamente el que sustrae, el que trafica y el que vende. Tiene que haber un comprador para que eso funcione. Sin lugar a dudas, y yo creo que esa es la principal arista. Claro. Es decir, aquellos que piden estos documentos. Ahora, evidentemente, los documentos no salen solitos de los repositorios, ¿no es cierto? No salen caminando. No, y eso hay que sancionarlo también. Y eso hay que sancionarlo. Claro. Y tenemos que abordar este tema desde varios aspectos. En primer lugar, bueno, hacer un estudio muy claro del tipo de personal que tenemos en el Archivo General de la Nación, pero en todos los archivos históricos y regionales que hay en el país. Y en segundo lugar, tenemos que pensarlo desde el Ejecutivo, desde el Legislativo y desde el Judicial para poner normas que nos permitan defendernos. Claro. ¿No? Porque fíjate, no está tipificado en el Código Penal que robos de esta naturaleza sean robos agravados, por una razón, porque si no tienen la declaración expresa de patrimonio cultural, entonces es como un robo normal. O sea, es un robo común. Un robo común. Ahora, digamos, el sentido común, un documento de Miguel Grau, un documento de José de San Martín, ¿necesita ser declarado patrimonio cultural? No necesita ser declarado. La misma Constitución habla de la presunción del patrimonio cultural. Luego, lamentablemente, el Ministerio de Cultura ha puesto algunos decretos supremos que tratan de decir que se necesita la declaración expresa de patrimonio. Yo creo... ¿El propio Ministerio de Cultura? El propio Ministerio de Cultura. Es impresionante. Eso es impresionante. Es verdad que el tema de la presunción puede, digamos, en términos arqueológicos, puede demorar mucho las inversiones o la gestión privada del patrimonio, porque el patrimonio es intangible y si todo lo presumo patrimonio, entonces claro, nada puedo tocar porque es intangible. Claro. Pero la solución no es acabar la presunción, porque la presunción es la principal protección, sobre todo para el patrimonio que se conserva en los archivos o en las bibliotecas. No, pero sobre todo cuando el propio sector cultura, que debería ser más activo para declarar de patrimonio nacional ese tipo de piezas, no lo hace. Porque eso es lo que tendría que hacer. Si tú vas a eliminar el tema de la presunción, pero por lo menos es tu trabajo para que de una vez se certifique como patrimonio. Efectivamente, para que lo certifiques todo, para que registres lo que tengas que registrar. Ahora, claro, pensemos solo en el Archivo General de la Nación. Estamos hablando de 30.000 metros lineales de documentos. Sí, pues. ¿No? Entonces, la declaración expresa de cada uno de esos documentos es algo que debemos hacer, que tenemos que hacer, que debemos empezarlo no hoy, sino que debimos empezarlo mucho tiempo atrás, pero que nos va a llevar 40 años, 50. Pero hay que comenzar en algún momento. Y en el entretanto, todo lo que se pierda. Sí, pero entonces yo quisiera, para que nuestros televidentes puedan seguir un poco el hilo de lo que está pasando y la gravedad, por cierto, de los hechos, es
Para comenzar, va a decirlo en términos, lamentablemente, porque así es como creo que hay que tomarlo, más cotidianos o coloquiales, ¿qué cosas de lo que ya se han robado o más o menos imaginamos, según las investigaciones o informaciones que tienen, y es verdad, algunos medios de comunicación, hay que salvar esto, se han aproximado con preocupación al tema? He visto que ha estado América Televisión, ha estado Canal Ojo Público, acaba de sacar una investigación muy importante sobre esto. ¿Qué cosa es lo que nos están robando? ¿Qué cosa hasta ahora se ha podido identificar? Porque es muy difícil saber si eso es todo, obviamente. Fíjate, se ha hecho más o menos público, debería ser completamente público, sí, pero pues todavía no lo es, un informe de la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República señala que se habrían perdido, lo digo en condicional porque no se sabe, no se ha leído el informe. Así es. Se habrían perdido 17.000 folios históricos en el Archivo General de la Nación. Eso es impresionante, o sea, ¿qué habría ahí? Aparentemente hay documentos de San Martín, que ya hubo una denuncia al respecto, documentos de Grau, que ha habido también una denuncia al respecto, pero pueden haber mil cosas, ¿no? Y claro, estamos depredando nuestro pasado, pero una cosa peor aún. El Archivo General de la Nación en realidad es el archivo del Estado. O sea, el mismo Estado está siendo desprotegido, ¿no? Él mismo se está desprotegiendo. Porque claro, al ser el archivo del Estado, no solamente guarda, sino que da las políticas para que todas las entidades públicas archiven. Si no les prestamos atención a eso, no solo vamos a perder la historia del pasado, voy a utilizar un juego de palabras, sino la historia del futuro también, porque no vamos a tener historia. Exactamente. Y qué grave, ¿no? Porque los países que, digamos, son más institucionales, más consistentes, lo primero que hacen es resguardar justamente eso. Efectivamente, porque ahí está nuestra identidad, ¿no? Ahí están las primeras y las últimas disposiciones del Estado, ¿no? Ahí está pues nuestra historia, ¿no? Ahora, ¿y qué cosa es lo que ha pasado al haberse advertido de que hay mafias que están operando esto? Digo, en términos, en 2 o 3 niveles. Un nivel es qué decisiones administrativas o de política pública se han tomado para por lo menos evitar que eso siga pasando. Y qué cosa, qué ruta han seguido los casos ya policiales, delincuenciales, judiciales. Quizá habría, como bien dices, hablarlo en 2 planos, ¿no? En primer lugar, ¿qué es lo que han hecho las entidades públicas? Las entidades públicas del Ejecutivo, en este caso el Archivo General de la Nación. Bueno, el Archivo General de la Nación, junto con la policía, ha iniciado una investigación y aparentemente ha logrado distinguir por las cámaras, etcétera, que un ex trabajador se habría llevado algo. No se sabe qué es ese algo, pero parece estar claro. Y tampoco se sabe si ese es el único algo que se llevó, efectivamente, porque puede haber sido más sistemático. Efectivamente. Si lo vi en la televisión. Esta persona ya no está trabajando en el archivo, pero hasta ahora el fiscal no acusa, ¿no? O sea, no abre investigación. La entidad del Ejecutivo hizo lo suyo, la policía hizo lo suyo, están ahí, no vamos a decir las pruebas, pero por lo menos los indicios para abrir investigación. Algo muy similar pasó hace años en la Biblioteca Nacional. Se vio a alguien que se estaba llevando algo, se le hizo y al final no se lo acusó. O sea, hubo la difusión, salió y no se hizo nada. Y al final creo que se abrió el proceso, pero el proceso quedó en nada por lo que decíamos hace un momento, porque como supuestamente no hay inventarios, aparentemente no podemos probar que es de aquí. Pero la presunción ayuda, pues, ayuda a eso. O por último, declaremos como patrimonio cultural de la Nación todo lo que está dentro del Archivo General de la Nación, todo lo que está dentro de la Biblioteca Nacional. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, y en segundo lugar, la medida que ha tomado el Archivo General de la Nación es restringir la presencia de los investigadores, ¿no? Ahora uno tiene que sacar cita para poder ir a investigar. Sin duda es no entender cómo es una investigación, ¿no es cierto? Porque uno no puede decir exactamente... No entender el problema. ¿Cómo vas a restringir a los investigadores que siguen investigando porque no puedes resolver un problema policial? Y en segundo lugar, es dar a entender, no creo que sea lo que piensen las autoridades del Archivo General de la Nación, pero es dar a entender que
quienes se llevan los documentos son los investigadores y por eso los tengo que tener con todas las cámaras. Y no es así. Puede ser que en algún caso efectivamente se demostró que alguien se llevó un documento, pero en general los investigadores no están allí para llevarse los documentos. Cuando yo dirigí el Archivo General de la Nación, en coordinación con el sector cultura, nosotros cerramos la atención. Pero cerramos la atención a todos, ¿no? O sea, no es que lo atendíamos con cita, etc. ¿Para qué? Para concentrar los esfuerzos en catalogar. Catalogar un archivo es sumamente complicado, porque claro, catalogar una biblioteca no os voy a decir que sea fácil, pero lo es un poco más, porque pongo nombre de autor, año, editorial, páginas y se acabó. En cambio, los archivos están en expedientes, en protocolos, entonces yo no solamente puedo poner protocolo notarial de tal notario, sino que tengo que describir cada uno de los 500 documentos que está allí. Porque si no lo hago, que es lo que está pasando, viene alguien, arranca uno de esos, ¿no? Y luego el Poder Judicial dice, no está descrito, el archivo no tiene forma de probar que le pertenece. Claro, no existió. No existió. No existió. Qué terrible. Y ahora, otra de las, diría yo, no controversias, pero discusiones que se han generado en torno a cómo conservamos lo que tenemos de mejor manera. Entonces hay el planteamiento de que, por ejemplo, en Pueblo Libre hay todo un espacio ahí, pero se necesitan una buena cantidad de millones, creo que superan los 100 largamente, para construir lo que debería ser un archivo general de la nación, pues como pasa en los países y en las grandes ciudades, ¿no? O trasladarlas a otro lado. En fin, yo he visto que un planteamiento suyo es que, claro, no puede estar tan alejado del centro del poder, porque, digamos, es el poder en la historia, ¿no? Correcto. ¿Cómo va esa discusión? ¿O qué planteamientos concretos hay en relación a eso? Yo creo que hay que avanzar por dos flancos. En primer lugar, la descripción documental, el catálogo, el inventario, junto con la digitalización, ¿no? Ahora, no podemos ponernos a digitalizar a la loca, es decir, agarrar todo lo que tenemos y lo digitalizamos, porque lo que tenemos que hacer es un inventario de aquello que digitalizamos. Pero sin duda la digitalización ayuda a conservar, porque ya no voy a servir el documento original, sino aquello que haya digitalizado. Pero junto con eso es necesario que el Archivo General de la Nación y todos los archivos regionales tengan locales adecuados. Durante años la Biblioteca Nacional no tuvo un local adecuado. Ahora que lo tiene, es otra su situación completamente distinta. El Archivo General tiene un terreno en Pueblo Libre. Ya en mi gestión logramos el SNIP para la construcción. Luego se cambió el proyecto, se tuvo que volver a hacer el SNIP, pero ya se logró, ya lo tenemos. O sea, está superado lo que es la principal barrera, digamos, para poder construir. Digamos que lo único que falta es plata. Son como 200 millones. Pero lo que deja de gastar el Estado anualmente, el Ejecutivo, es más o menos como 2.000 millones, ¿no? Entonces no estamos hablando ni del 10% de lo que el Ejecutivo deja de gastar. Ahora, pero ahí estamos frente a otro problema, ¿no? ¿Qué tan interés, conocimiento, arraigo, apego, vocación tiene quienes definen estas cosas por la historia, por la cultura? Es decir, en su lista de prioridades debe ni aparecer, lamentablemente. Lamentablemente, ese es el otro problema, lamentablemente es así. Aparentemente con la gestión anterior del Ministerio de Cultura se dejaron las cosas más o menos listas para que esto pueda ser posible, pero aún dentro del sector cultura, digamos, el hijito más feo es el archivo, ¿no? Porque claro, un museo viste, ¿no? Restos arqueológicos, pero el archivo son papeles viejos, entonces viste poco, ¿no? Pero yo espero que este tipo de cosas, ojalá que no hubiéramos tenido que llegar a esta situación, pero que nos pongamos manos a la obra pronto, ¿no? Y no desviarnos de que el problema principal no está en los investigadores, ¿no? Clarísimo. Eso me parece además un acto abiertamente estereotipado, un acto abiertamente discriminatorio, ¿no? Echarle la culpa a los investigadores de un hecho que tiene ya antecedentes muy concretos. Ahora, de pronto... Yo quisiera decir que yo creo que la intención de quienes lo han decidido así es buena. No, es proteger. Es proteger, pero no puedes pero hacerlo. yo creo que está... O sea, lo que pasa es que, claro,
¿Cuál es el presupuesto del Archivo General de la Nación? ¿Cuánto es? Es aproximadamente 8 millones de soles anuales. Entonces, ¿qué puedes hacer con eso? Sí, pues. ¿Y cuál es el verdadero apoyo que te da el MEF, que te da tu propio sector? Entonces, claro, a veces tomas medidas para solucionar una cuestión coyuntural cuando la solución tiene que ser estructural. Claro, lo que tienes que es generar pues una política, ¿no es cierto?, pública, que sea lo suficientemente comprensiva de un problema que es complejo. Pero correcto, si tú solo vas a atacar, digamos, ya, se te perdió ahí, entonces cierra, que no acceda a nadie, o salió esta información, entonces busca quién es el responsable y denúncialo para que haya un proceso sobre esa persona y no vas más allá, entonces lo que estás haciendo es nada. Así es. Por eso decíamos, ¿no? Nuevo local, digitalización, evaluación profunda del personal y un cambio en la tipificación de las sanciones y por supuesto capacitación a fiscales y jueces para que sepan que no son papeles viejos o libros viejos los que se están perdiendo, ¿no? Sí, sí, de verdad que eso es una lista, digamos, yo creo que muy puntual en torno a lo que hay que hacer, pero tengo la impresión de que así como puntual, ¿no es cierto?, es en cada punto difícil de llevar a la práctica justamente porque no le prestamos importancia a estas cosas. Efectivamente. O sea, digamos, pero hay que hacer la tarea. Hay que hacerlo, yo espero que los medios de comunicación sí, eso es bien importante, se compren el pleito. Sí, y están más medios y creo que más o menos ha empezado este tema a causar preocupación. Claro, en un momento en donde 17.000 folios perdidos, o sea, ¿qué pretendemos, no? ¿A dónde vamos a llegar? Es terrible. Pues muchas gracias por venir, señora Dyer, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la esto. invitación. Es lamentable que esto pase, pero digamos, ahí están las salidas alternativas. Vamos a insistir y por favor, cuando sea necesario, aquí este modesto espacio está abierto para seguir insistiendo en esto. Muchísimas gracias, muy encantado. amable, muy amable. Gracias por venir a conversar con nosotros. Podemos hacer una pausa, redes un instante, estamos aquí en No Hay Derecho.